Un acelerador lineal es un dispositivo que acelera partículas cargadas, por ejemplo, protones, electrones o cualquier tipo de ion. Los primeros aceleradores lineales se basaban en aplicar un voltaje, una diferencia de potencial continua entre dos láminas, por ejemplo. Este sería el potencial mayor y este el potencial menor. De tal forma que se crea un campo eléctrico uniforme y las partículas cargadas sufren una fuerza en la dirección del campo eléctrico si son positivas. Esa fuerza es igual a Q por E. También, según la segunda ley de Newton, fuerza es masa por aceleración. Entonces sufren esta aceleración, la carga por el campo eléctrico entre la masa de la partícula cargada. Y con la cinemática tendríamos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2a por la distancia que recorre mientras está sufriendo esta aceleración. También con razonamientos energéticos podríamos ver que la diferencia de potencial es igual al campo por la distancia. La energía que crea el campo eléctrico es Q por la diferencia de potencial y lo que hace es incrementar la energía cinética. De esta forma tendríamos esta fórmula. La carga por la diferencia de potencial es igual a la energía cinética final al llegar al otro extremo menos la energía cinética inicial, que podría ser el reposo o la velocidad que tuviese al inicio. Bien, con los años estos aceleradores lineales se fueron mejorando. Por ejemplo, en Wikipedia tenéis esta simulación que lo que utilizan son diferencias de potencial alternas, oscilantes. Aquí lo que se va creando es campos eléctricos más menos, menos más menos van cambiando. La idea es que entre tubo y tubo se va produciendo el campo eléctrico y es donde la partícula es acelerada. Entre tubo y tubo. Dentro del tubo no. Dentro del tubo lo que hay es una jaula de Faraday, se produce el efecto caja Faraday, que está totalmente aislado del campo eléctrico y la partícula no sufre ningún tipo de aceleración, va a velocidad constante. La aceleración se produce entre tubo y tubo. Fijaros que cuando la partícula pasa por aquí es acelerada, aquí no, aquí es acelerada y pasa justo cuando el campo eléctrico es hacia la derecha. Cuando el campo eléctrico es hacia la izquierda, no pasa la partícula. Bien, otro detalle que quiero que veáis es que los tubos cada vez son más largos. Eso es para que las partículas, al tener más velocidad, tarden el mismo tiempo en recorrerlos. Para de esta forma no desfasarse con el periodo de la oscilación de la corriente alterna esta. Entonces, aquí tenemos la fuente de partículas cargadas. Entonces, en este primer trozo se acelera. Cuando esto se pone más positivo, un potencial positivo, se acelera este trozo. Cuando este se pone positivo, ya ha llegado aquí la partícula y se vuelve a acelerar. Cuando llega aquí, otra vez, se vuelve a acelerar. Repito que se acelera solamente entre tubo y tubo. Estos son los aceleradores lineales que más adelante serán sustituidos por los aceleradores circulares, el ciclotrón, por ejemplo, porque estos tenían que ser muy largos, muy largos. Aquí al final la partícula sale con altas velocidades. Cada vez que se le aplica una diferencia de potencial, aumenta su velocidad. Entonces, cada vez que pasa por aquí aumenta su velocidad, aumenta su velocidad, aumenta su velocidad, aumenta su velocidad. Y finalmente aquí sale con la velocidad que queremos. Bien, pues esto es un acelerador lineal.